Bueno, agradecido en serio por el espacio. Cuando me pidió el maestro que ponga un título para la charla, le dije yo que si le parecía prudente hablar del código modelo que el Instituto Panamericano de Derecho Procesal planteó, y hacerlo desde una mirada en alguna medida de la teoría del Estado. Y al maestro le gustó precisamente porque le pareció bien tratar de evidenciar, si se quiere, el aspecto político de ese aporte fundamental que hoy tenemos en nuestras manos, y a mí particularmente porque efectivamente creo que es un material que propone muchísimos insumos para elaborar una tesis, para poder profundizar en muchísimas líneas de trabajo y de investigación, y que está a mano, que está a disposición de todos. Así es que para justificar en alguna manera el tema, el título elegido, esto tiene que ver con el requerimiento del maestro, por un lado que nos pidió que tratáramos de compartir con ustedes algunas líneas testimoniales vinculadas a nuestra propia experiencia en el cursado de la maestría, pero a mí particularmente también me motivó la inquietud vinculada a dos frentes. En primer término, a lo que yo reputo el auge de los populismos. El auge de los populismos hoy en todo el mundo judeo-cristiano occidental, pero particularmente en América Latina. Y es un populismo que ya no se da, ya no se centra, ya no se circunscribe únicamente a la esfera política, sino que ya ha trascendido a los poderes judiciales. Hay un populismo judicial rampante que preocupa por muchas razones, algunas de las cuales vamos a seguramente evidenciar o tratar de exponer el día de hoy. Y otra inquietud tiene que ver con lo que Michael Sandel, que es un profesor de la Universidad de Harvard, plantea con mucha lucidez en un libro que acaba de ser reeditado, que se titula El descontento democrático, donde él expone en alguna medida todos esos nuevos enemigos de la democracia constitucional que requieren que volvamos en alguna medida a las fórmulas tradicionales que funcionaron tan bien cuando se respetaron las reglas de juego. Y hoy en el almuerzo, justamente con Mane y con Ariela, compartiendo un poco, repasando el bloque del turno mañana, también Mane me decía que mira, que parece que hay que dar algunas cositas que a lo mejor podés marcar, porque me parece que cuando en la conferencia del maestro Alvarado Belloso él decía alguien, o reclamaba alguien debe hacer algo, si bien se está dirigiendo a todos los que están aquí presentes, porque ese algo se traduce justamente en la tesis, también me decía Mane que Andrea había remarcado que uno de los grandes desafíos, había remarcado en su intervención, que uno de los grandes desafíos de esta escuela garantista pareciera ser que tenemos que dar el paso de la crítica a la propuesta, a generar algunos insumos más propositivos y no quedarnos solamente en la crítica. Y ahí nos dimos cuenta con Mane al toque que esa afirmación provocadora de Andrea tal vez merece algunos matices. Y esos matices están dados no solamente porque el esfuerzo que ustedes vayan a hacer con su tesis se va a traducir justamente en aporte genuino, sino porque hoy tenemos sobre la mesa ese anteproyecto de código modelo para toda América Latina, desde el garantismo procesal, que constituye sin lugar a dudas un aporte concreto, un aporte genuino, un aporte que desborda y por mucho el ámbito meramente crítico. Es decir, desde este espacio no nos limitamos a señalar desatinos, sino que también estamos poniendo a consideración de la academia, a consideración de la sociedad, insumos y herramientas para justificar la posición, pero sobre todo para tratar de recuperar la sensatez republicana. Así es que mi intervención en alguna medida se va a dividir en dos partes. La primera va a ser más testimonial, naturalmente, porque tiene que ver con compartir con ustedes lo que fue mi experiencia brevemente cuando me cayó la ficha respecto a las dificultades o al gran desafío que representaba encarar un trabajo de tesis. Y una segunda parte que tal vez es un poquito más abstracta, que la llamo de índole republicano, por poner un título, una etiqueta un tanto pomposa, pero que grafica muy bien la idea que quiero compartir con ustedes. Y en esa primera parte, para mí, yo tengo vivo el recuerdo hace
18 años cuando vine por primera vez a Rosario. Tuve el privilegio que en el primer módulo, en la primera clase, ya desde la bienvenida, en alguna medida me cayó la ficha o se me abrió el panorama, porque estuvo, pasaron muchas cosas esa primera semana y comparto con ustedes simplemente tres. La primera, la propia bienvenida que nos dio el profesor Alvarado Belloso, que ingresó al aula, me acuerdo, todavía humeante aquí en la universidad porque hacía poco tiempo de un gran incendio, y dijo: buen día. Quien vino pensando que el derecho procesal tiene que ver con nulidades, incidentes, preclusiones o recursos, que se dé vuelta y se regrese a su país en este momento. Silencio incómodo, porque yo les voy a hablar de todo eso, pero eso va a ser secundario, porque lo que les voy a enseñar es a diseccionar la norma de contenido procesal y a bucear en sus profundidades, para que ustedes adviertan el trasfondo filosófico, histórico, ideológico, político y humanista que hay detrás del derecho procesal. Y ya a partir de ahí entendí que efectivamente lo mío no era tanto lo vinculado al aspecto, a la parte técnica del derecho procesal, sino a todo este enorme universo que el maestro nos propuso y que en alguna medida, en mi caso personal, me permitió vertebrar la lectura dispersa que tenía hasta ese momento. Y al renglón seguido aparece Hugo Boto. Hugo Boto, que fue el primer magíster, el primer egresado de la carrera, y venía para, si no recuerdo mal, retirar su título ya de doctorado en aquel momento. Y Hugo hace un aporte significativo que yo quiero compartir con ustedes, porque es realmente la mirada de alguien que ayudó a desacralizar totalmente lo que tiene que ver con encarar una investigación. Porque por un lado teníamos la mirada, si se quiere, purista de los profesores que legítimamente nos ponían ante el desafío de la tesis, haciéndonos saber que la tesis tenía que ser el corolario de nuestras carreras, ¿verdad? Que solo unos pocos privilegiados logran llegar al objetivo. Y Hugo, sin embargo, puso patas para arriba esa mirada y desacralizó totalmente la mirada y nos dijo: no, una tesis no tiene por qué ser el corolario de la carrera de nadie, tiene que ser el debut académico de todos ustedes, que además no están formados para ser investigadores. Así es que encaren el trabajo de tesis desde esta mirada, que a mí me gusta decir asilvestrada, inocente, virginal, y no tengan ningún empacho incluso en refutarse ustedes mismos en su siguiente trabajo de tesis. Entonces esta metodología, que no es otra cosa sino la falsación popperiana, les va a permitir disfrutar y mucho del trabajo de tesis sin sentirse paralizados, porque esto está pensado solamente para iniciados o para personas que aspiran a dedicarse a la investigación a tiempo completo. Y un último detalle testimonial tiene que ver con la enorme riqueza de este espacio. A mí me tocó en suerte aprender no solamente de mis profesores, y en ese primer módulo debuté con Adolfo Alvarado Belloso, siguiente profesor Ariel Álvarez Gardiolo, luego viene Jorge Alejandro Amaya, aparece Héctor Superti, luego llega Horacio Rosati, aparece Andrea Meroy, en el medio profesores jóvenes de quienes aprendimos mucho, como mi amigo Nelson Angelomé aquí presente, el profesor Omar Benaventos. O sea, realmente la riqueza de la profesora Graciela Álvarez y otros tantos docentes de primerísimo nivel que están a mano, a lo cual se le suma la cantidad de compañeros de quienes uno muchísimo se va nutriendo. Y aquí yo tengo amigos entrañables de quienes aprendí enormemente, y termino lo testimonial con esto: quienes entendimos que la comensalidad no se traduce en el desenfreno nocturno de la ciudad de Rosario. Esa puede ser una parte complementaria, o me animo a decir secundaria incluso, de la comensalidad. La comensalidad tiene que ver con trascender las aulas de la academia, es decir, llevar la academia a nuestras casas, a nuestro barrio, a nuestros entornos íntimos, y ahí sacarle provecho verdaderamente a la comida entre amigos. Y hoy aquí tienen un caldo de cultivo interesantísimo para eso, y les invito a que revisen sus criterios de comensalidad para que puedan emprender la tesis con mucha holgura. Y ahora, pasando a lo que tiene que ver con la parte abstracta del trabajo, como decía, hay varios puntos de partida: el auge de los populismos a nivel judicial, a nivel legislativo, a nivel del poder ejecutivo. Hay una marcada politización de la justicia, esto se ve en toda América Latina, pero hoy, para poner el ejemplo más reciente, lo que está pasando en España, que me imagino que están
al tanto de esos pactos absolutamente perversos y espurios para capturar el sistema de justicia. Hay un marcado descontento democrático de vuelta en términos de Sandel, porque para la ciudadanía no pasan inadvertidos estos desaguisados. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Y frente a eso, a mi criterio, lo que tenemos que hacer es recuperar simplemente la mirada en el paradigma vigente. Es decir, más allá de cuál sea la cosmovisión que cada uno de nosotros pueda defender, nuestro sistema jurídico político se decantó por un paradigma. Por eso es muy legítimo que todos podamos discutir abiertamente respecto a si a mí me gusta más un modelo que otro, pero es falaz afirmar que nuestras razones son válidas porque se apoyan en la mitad de la biblioteca con la cual coincidimos y no en la mitad de la biblioteca con la cual discrepamos. Porque esa es una falacia desde el momento en que se pierde de vista que más allá, repito, de cuál sea la mitad de la biblioteca a la que podamos adherir, nuestras constituciones han adherido a una de esas mitades. Nuestras constituciones inequívocamente se han jugado por el paradigma republicano. Y a todo lo que muy bien hoy dijo el maestro Alvarado Belloso cuando recordaba que la república no es otra cosa sino una organización inteligente del poder. Yo quiero sumar que la república, independientemente de las definiciones académicas que podamos esbozar o que podamos combatir, no es otra cosa sino un antídoto contra toda forma de poder concentrado. Esa es la república, un antídoto contra esa enfermedad que se llama poder absoluto, poder concentrado. Y la Constitución, y nuestras constituciones son republicanas, tienen que ser reivindicadas en ese contexto, porque las constituciones no son otra cosa sino el empeño más importante de la humanidad por juridizar la política, por juridizar el poder. El poder es un fenómeno que por su propia lógica, por su propia esencia, se resiste a ser controlado, se resiste a ser encorsetado, y la Constitución en ese sentido constituye efectivamente un enorme esfuerzo genuino y eficaz. Esto es especular ciertamente, pero bastante eficaz si hacemos un análisis histórico para controlar el poder político, para controlar el ejercicio del poder público. Y eso tiene que ver con que el paradigma republicano, desde la teoría del Estado, parte de la base de la desconfianza hacia quienes ejercen el poder público. No se dice desde ese paradigma que son malas las personas que ejercen cargos públicos. Lo que se dice desde una mirada antropológica simplemente es que son seres humanos falibles que pueden equivocarse, y para filtrar las equivocaciones es prudente desconfiar de quienes ejercen el poder público. Y cuando desde la teoría del Estado se idearon las constituciones republicanas, se pusieron sobre la mesa, se pusieron sobre el tapete todas las miradas, las diversas concepciones antropológicas que hasta ese momento se habían edificado, se habían planteado desde el contractualismo social. Trazo de brocha gorda para no aburrirles mucho, simplemente recordar en ese sentido que Rousseau decía que el hombre era bueno por naturaleza. Entonces quería que las instituciones partieran desde esa concepción antropológica. El hombre es bueno por naturaleza. En el extremo opuesto se encontraba Hobbes, que decía que no, el hombre no es bueno por naturaleza, el hombre es malo por naturaleza. Entonces reclamaba, exigía, pregonaba que las instituciones tenían que moldearse desde esa concepción antropológica. Y en el medio aparece la concepción contractualista que terminó triunfando, repito, nos guste o no nos guste, dentro de las estructuras republicanas que rigen en América Latina, a partir de haber abrevado de la fuente norteamericana. Aparece la concepción de John Locke. Y Locke lo que dice es que el hombre no es ni bueno ni malo por naturaleza, el hombre es egoísta por naturaleza. Entonces conviene, decía, el perfilar las instituciones tomando en cuenta el egoísmo intrínseco del ser humano, y ahí magistralmente diseña el modelo de frenos y contrapesos, de check and balances, de control, de división, funciones específicas y recíproco control entre los poderes públicos. Entonces ese es el paradigma que hoy está vigente, y lo preocupante es que a pesar de la vigencia clara y nítida de ese paradigma, lo que está ocurriendo hoy a partir del auge de los populismos, y particularmente de los populismos judiciales, es que los jueces están reclamando para sí. De esa manera justifican naturalmente un activismo que, repito, hasta puede ser bueno en algunos casos, pero es
incompatible con el paradigma vigente de nuestros textos constitucionales. Reclaman para sí una confianza, no solamente que no les fue dada por el sistema, sino que les fue negada expresamente por el sistema. Entonces, si como sociedad entendemos que el paradigma de la desconfianza tiene que mutar, lo que corresponde, salvo que queramos herir de muerte a nuestros países, es cambiar el paradigma para ser coherentes con él y no violar el paradigma como hoy está ocurriendo con mucha impunidad desde los poderes judiciales. Y tenemos que combatir esto porque el populismo judicial le hace mucho daño a las sociedades, y le hace mucho daño porque el populismo no es otra cosa sino la democracia de los haraganes, la democracia de los perezosos. El populismo lo que hace es generar atajos que terminan siendo espurios porque dinamitan las bases mismas del sistema republicano. Entonces, el anteproyecto el código modelo para América Latina propuesto desde el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, en ese sentido se constituye en una herramienta útil, una herramienta válida, una herramienta genuina, un aporte, reitero, que permite no solamente recuperar el paradigma, sino que nos da insumos para que puedan encontrar temas de tesis, pero a borbotones. En ese sentido, el código modelo es muy rico en insumos filosóficos porque defiende la libertad frente al leviatán del Estado. El código modelo es muy rico en insumos históricos porque corona la lucha librada por la humanidad en pos de la dignidad genuina. El código modelo es virtuoso y rico en insumos políticos. ¿Por qué? Porque le da coherencia a la función de los poderes, como bien marcaba en la mañana de hoy el maestro Alvarado Belloso. El código modelo es rico en insumos académicos porque nos ayuda. La definición de ética que más me gusta es la de Fernando Savater, que dice que la ética no es otra cosa sino el arte de aprender a penar alegremente. Bueno, académicamente, y tomando la reflexión de Savater, este código modelo permite que nos ayuda a penar alegremente en la tarea de realizar trabajos de investigación en todas estas líneas y muchas otras que por razones de tiempo no voy a poder compartir. Y finalmente, el código modelo es rico en insumos humanistas porque nos permite recuperar espacios como este, reivindicarlos, conectar con los amigos, conectar con tantos maestros a quienes no solamente podemos difundir y seguir, sino que también agradecer. Y termino con esto. El poema de Borges, que particularmente a mí me gusta, el del que más disfruto, se llama Los Justos. Y dice Borges en ese poema: un hombre que cultiva su jardín como lo quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, el que acaricia un animal dormido, el que prefiere que los otros tengan razón, quien justifica o busca justificar un mal que le han hecho. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Tengo para mí que Borges no se hubiese disgustado para nada, incluyendo en ese inventario virtuoso de personas que están cambiando el mundo, a quienes con amor, con tesón, compromiso y responsabilidad emprenden un trabajo de tesis. El trabajo de tesis puede, aunque lo ignoremos, salvar el mundo. Pero si acaso no logramos ese gran empeño quijotesco de salvar el mundo, tengan por seguridad que al menos van a estar salvando su mundo. Y sus seres queridos van a agradecer muchísimo eso. Gracias.